Bien, creo que ya estamos al aire. Vamos a darles la bienvenida. Hoy, primero, decirle a todos ustedes que es el Día del Idioma. Vamos a hablar en el marco de toda la festividad que está haciendo la Municipalidad Provincial del Santa a través de la Biblioteca Municipal de Chimbote. Esta conversación, este conversatorio, en el 23 de abril, junto a Alfredo Villegas Oromí. Él es escritor, nacido en Buenos Aires, Argentina, radicado en Uruguay y nacionalizado también, o ciudadanía uruguaya. Él es Premio Nacional de Literatura de diciembre del 2017 en poesía, ¿no? Tiene más de 20 poemarios editados, 3 de ellos han sido editados acá en nuestro país, en Perú. También es ingeniero agrónomo, docente universitario, y hoy vamos a escuchar su ponencia, su charla, su conversación, su conversatorio sobre el español, nuestra lengua. Así que sin más dilación, solamente agradecerle y darle la más cordial bienvenida. Alfredo, muy buen día. Creo que todavía sí debe haber 2 horas entre Perú y Uruguay, calculo que como Argentina. Así que te agradecemos mucho que estés con nosotros y que de alguna manera vuelvas a Chimbote, que has estado por acá y bueno, en plena pandemia y toda esta nueva virtualidad y nueva realidad y normalidad, de alguna manera estés nuevamente con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Richard? Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a la Biblioteca Municipal de Chimbote por la invitación a participar. Y sí, realmente es un gusto poder estar, aunque sea de esta manera. Yo desde el año 2012, 2013, estaba viajando 2 veces por año a Perú. Ya me estaba peronizando, gracias a Dios, lo que sido una patria preciosa. Y recorriendo todo Perú, o sea, gran parte, desde Arequipa a Junín, de Junín a Tarma, a Cobamba, a Politos en medio de la montaña, con Tumasá, que me pareció increíble ese lugar. Y bueno, y mi relación con Trujillo. Trujillo fue el segundo lugar que fui en el 2014, cuando empecé en Lima. Y bueno, tuve la felicidad de estar 2 veces ahí en Chimbote, eh, y es una forma de regresar. Así que bueno, te agradezco la invitación y bueno, vamos a empezar entonces con la charla. Yo creo que es una charla dinámica, o sea, mi estilo de conversar no es leer. Por ahí hago una referencia si tengo que leer algún problema, algún tema particular de alguien, pero normalmente lo que prefiero es conversar, es más lindo, menos académico, menos acartonado. Bueno, nos Exacto. toca Bueno, hablar, sí. sí, solamente decir que ya se ha conectado a las personas, se está conectando y bueno, vamos a escuchar entonces sobre nuestro idioma, ¿no? El español, nuestra lengua. Adelante, Alfredo. Correcto. Bueno, hoy es el día de la lengua española, es el Día Internacional del Libro, es el Día de los Derechos de Autor también, Internacional de Derechos de Autor. Y por lo menos, para empezar, tenemos que saber por qué es ese día. Hoy se conmemoran tres hechos importantes en Europa, 2 de ellos, en América 1 de ellos. ¿Cuál es ese hecho? Uno es se conmemora la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del Quijote, la primera novela moderna de la lengua española. Realmente fue un cambio importantísimo en colocar a la lengua española dentro, o la lengua castellana, vamos a hablar de española castellana, dentro del concierto internacional de hablantes. El mismo día, en 1616, o sea, el mismo día, o sea, los 12 y el 23 de abril de 1616, muere justamente William Shakespeare, uno de los más altos exponentes, si no el más alto exponente de la literatura inglesa. Este, y el mismo día, 23 de abril de 1616, muere el Inca Garcilaso de la Vega.
O sea, tenemos tres hitos importantes, el Inca García Cerca en América, y después en Europa, tanto en la lengua inglesa como en la lengua española. Entonces, por esa razón es que la UNESCO determinó justamente esta fecha como la celebración de la lengua española, por un lado, y del el Día Internacional del Libro. Ahora, ha habido, cuando se hizo el Congreso de la Lengua acá en Argentina, en la ciudad de Rosario, hace unos años, que vino el rey de España, cuando todavía el rey de España era María Sofía, la reina. Y vinieron un montón de catedráticos españoles, estuvo el poeta Ronald Bombonal, estuvo mucha gente presente, y en un momento se genera una discusión en el sentido británico de la palabra, no pelea, sino un intercambio de argumentos muy sostenidos, en donde uno de ellos hablaba del purismo. El vicepresidente de la Real Academia Española hablaba sobre que el purismo, había que sostener a toda costa el purismo de la lengua española, porque la lengua era una lengua pura y que no se podía bastardear, digamos, con incorporaciones extrañas, ¿no? Y justamente el presidente, o sea, superior, digamos, dentro de la cadena de estructura, lo contradijo completamente, y creo que todo el mundo lo contradijo en esa, fue una una oposición muy fuerte, y con razón, porque la lengua española, nuestro idioma español, no es un idioma puro, es un idioma mestizo, pero no mestizo porque vino a América, mestizo de antes. Fue un idioma que se fue conformando desde las distintas, o sea, qué es lo que pasa normalmente, cómo se producen los cambios en la lengua, con las migraciones, por un lado, las migraciones violentas, tipo invasiones, las guerras, la colonización, o sea, un montón de hechos que hacen que lenguas extrañas entren en un territorio y pueden pasar dos cosas. La lengua extraña se impone y sustituye a la otra, pero esa sustitución nunca es total, porque hay un montón de términos de la lengua ocupada, por de manera, que terminan preñando, como digo yo, a la lengua ocupante. Y eso pasó en España. Pasó en España 2000 años antes de Cristo, o sea, no es una cosa nueva. O sea, cuando los íberos llegan a las costas levantinas, los tartesios van al sur de Portugal y Andalucía, los fenicios en el siglo XI antes de Cristo, fundadores de Cádiz y de Málaga, los griegos en Alicante y Ampurias, los ligures en el centro, los celtas en Galicia y Portugal, los romanos, o sea, toda esa, o sea, y ahí por eso es una lengua latina, porque allá hay toda esa mezcolanza de lenguas se fueron consolidando en una lengua, y los romanos tenían que darle cierta estructura. Pero ahí no termina, o sea, todo el mundo piensa que, bueno, que los romanos fueron los creadores de la lengua española. Después vamos a hablar, podemos saber qué es un lenguaje, ¿no? O sea, por qué es un lenguaje? Pero es importante poder definirlo, sobre todo en estos tiempos. Pero no es así. Si bien somos una lengua latina, que nos une justamente a las lenguas latinas de Europa, digamos, hablando de España, no es la que consolida. Ahí hay dos estructuras importantes. Una que a mí me sorprendió cuando estaba estudiando hace tiempo este tema, que es el aporte de los germánicos. El aporte de los germánicos se da justamente cuando Carlos V era el rey de Flandes y el reino más grande del mundo, el reino donde no se ponía el sol, y esa comunicación con Flandes y con las consideradas lenguas germánicas también influyen en la lengua española. Pero el golpe de gracia final, el afortunado golpe de gracia, lo da los 800 años de la ocupación mora. Y esos 800 años terminan de darle, no solamente, si bien hubo momentos de violencia, de encuentros, desencuentros, voy a leer algo que dice Sergio Zamora, publicado en la lengua española en Guadalajara en 1999, y que es muy interesante, y dice: durante tan larga estancia, los 800 años de la invasión mora, durante tan larga estancia hubo muchos momentos de convivencia y entendimiento. Los cristianos comprendieron muy pronto que los conquistadores no solo eran superiores desde el punto de vista militar, sino también en cultura y refinamiento, su organización social y política. No podría entenderse correctamente la evolución de la lengua española y la cultura más allá de la península sin conceder al árabe y su influencia el lugar que le corresponde. Y eso es innegable. Desde la arquitectura, el Alhambra de Toledo, la Casa de Toledo, o sea, un montón de herencias moras que tienen nuestra cultura.
la poesía andaluza, Andalucía, al-Andaluz era justamente el término que se utilizaba de los moros para definir esa región. O sea, 800 años no son 2 días. Y evidentemente ha habido seguramente momentos de mucha confrontación, pero hubo momentos donde las poblaciones fueron aceptando y viendo que el otro tenía algo que aportar. Y eso creo que es algo muy, muy, muy sólido. Ahora yo decía, ¿qué es un lenguaje? Un lenguaje no es un slang, o sea, una jerga, ¿no? Como puede pasar en el Bronx, en New York, o como puede pasar en las generaciones, ¿no? Yo cuando tenía, ahora voy a cumplir 66 años, pero cuando tenía 16, hablaba con un montón de términos juveniles, que además nos peleábamos con nuestros padres, así no se habla, ¿sabes? ¿Qué pasaron? O sea, yo no hablo hoy como de 16 años, y no es por un tema de cultura, de universidad, ni de nada, sino que hoy tengo otros términos que se me han metido y que espero que salgan pronto, por no decir viste. ¿Eh? O como dicen los uruguayos, dicen, voy a la misa, digo, me parece que digo, y el digo, y digo, son muletillas y otros términos que evidentemente algunos quedarán y otros no, pero son muletillas que se utilizan y que son realmente pasajeras. La historia demuestra eso no forma parte, eso no se incorpora nunca en la lengua. Por eso justamente la Real Academia Española, su función importante es justamente la protección de la lengua española. O sea, esa protección no significa cerrarse en decir, bueno, esto es lo que está y no se cambia más, porque de hecho en los últimos años ha habido aceptaciones como rechazos de un montón de términos o formas de generar el habla, ¿no? Lo más importante ha sido fue el diccionario de la Real Academia Española, que incluye la versión latinoamericana, donde incluye justamente un montón de términos latinoamericanos que estaban excluidos digamos, del canon, ¿no? De lo que debe ser o de lo que es y que se acepta. De así, de esa manera, se tomaron en cuenta la extensión del uso, la frecuencia del uso, los años de uso, y así entraron un montón de palabras del lunfardo porteño, palabras justamente peruanas, palabras chilenas, que se incorporaron dentro de el habla española como palabras que forman parte de nuestro lenguaje. Y hay otras que fueron rechazadas. Un caso paradigmático, por ejemplo, es que aún no se considera lenguaje ni el portuñol ni el spanglish. Y eso que tienen una enorme cantidad de hablantes, no solamente el portuñol, uno acá en América se asocia con la frontera entre Uruguay y Argentina, Uruguay y Brasil, o Argentina y Brasil, y mucho más grave es la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, que los paraguayos en esa región, porque no están en Asunción, tienen una fuerte influencia guaranítica. Lo que habla, el cruzamiento entre el guaraní y el castellano se llama yopará, o J se escribe, pero se pronuncia con Y, el yopará. Entonces, la mezcla del yopará con el portugués da una triple. Tú estás cerca del estado de Misiones, en Alem, que es el pueblo que está justo a la triple frontera, escuchás en la radio y no sabés qué están hablando. Es imposible comprender porque te hablan un triple idioma en donde tenés que andar decodificando qué corno te están diciendo. Es muy complicado. Entonces, ¿cómo definimos una lengua española? ¿Cómo se define? Y bueno, arranquemos en España. Nuestro idioma en realidad, siendo estricto, yo cuando estaba en el colegio, hace muchos años, llegando al secundario, las materias que teníamos era castellano. Estudiamos castellano. Estudiamos literatura española, pero estudiamos castellano. De chicos nos metían en la cabeza que nuestra lengua es el castellano. Hay una razón de ser. Porque 3 meses antes del descubrimiento de América, en 1492, Antonio de Nebrija es el que publica la primera gramática castellana. Y a partir de esa gramática castellana es donde se construye justamente, o sea, se acepta lo que está pasando y hay una gramática. Un lenguaje, para que sea lenguaje, tiene que tener una gramática, tiene que tener, digamos, reglas gramaticales, tiene que tener una conformación, una conjugación de los verbos. Hay un montón de estructuras lingüísticas que tienen que estar, digamos, consolidadas para que entonces se reconozca una lengua. Por eso no pasa con el Spanglish y no pasa con el portuñol, porque no tiene una estructura, cada uno lo habla como se le da la gana. Y
Y además se ha logrado, por ejemplo, una gran batalla, porque esa gramática tiene que ser una gramática gráfica, ¿no? Y después de mucho tiempo, por eso mismo ni el guaraní, ni el quechua, ni el araucano, ni ninguna de las lenguas propias de las etnias americanas estaban reconocidos como lengua, ¿no? Y se logra justamente, fue una dura batalla de muchos años, que se reconozcan. ¿Por qué? Porque aunque no tengan sistemas gráficos, salvo los mayas, los únicos que tenían la escritura con el Popol Vuh, el primer libro americano, eh, al no tener una grafía no se consideraba el lenguaje. Entonces ahora sí, pero las reglas las tenían. De todas maneras, existen diferencias y vamos a hablar de eso también. Y acá se da otra batalla que aún no se ha ganado, que tal vez no tiene que ver directamente con la lengua española, pero tiene que ver con nosotros como seres humanos, ¿no? Que es reconocer que la historia no empieza a partir de la escritura. O sea, la prehistoria es todo lo que es anterior a la escritura. O sea, entonces, en cierto modo, hay pueblos que no han tenido escritura, por ejemplo, los guaraníes, pero que tienen una enorme trascendencia, todas las etnias peruanas, eh, eh, la gente de Chanchán, o sea, las ciudades que están descubriendo, de que tienen 5.000 años de historia, y que no han dejado nada escrito, pero han dejado un montón de cosas que demuestran su evolución arquitectónica, agropecuaria. ¿Y por qué esa gente debe estar en la prehistoria? ¿Por qué esa segregación? Esto es prehistoria porque no tenían nada escrito. Cuando la tradición oral, por ejemplo, o sea, cuando se habla de poesía guaraní, cuando se habla de poesía quechua, que no era escrita en aquella época, la grafía vino después, vino con la colonia en muchos casos, con sacerdotes que eran lingüistas, entonces convirtieron eso que escuchaban en una lengua escrita, jesuitas en la mayoría. Eh, Eso porque no está escrito no tiene validez. O sea, lo que tiene validez es la historia escrita. Y el pasado reciente, y no tan reciente, lo demuestra, como decía una vieja canción, si la historia lo escriben los que ganan, eso quiere decir que es la historia. Entonces, yo me tengo que confiar en la historia escrita. ¿Cuántas historias tenemos? ¿Eh? Depende de la ideología del historiador, va a estar el sesgo histórico que está viendo. Entonces tenemos que Pizarro era un gran tipo, Pizarro era un genocida. Y doy el caso de Pizarro y Cortés porque no me compromete políticamente con nadie y no quiero pelearme con nadie en este momento. Así que no corresponde. No porque no tenga valor de decirlo, sino por la cuestión de respeto hacia los que me estén escuchando. Por lo pronto, tenemos que ver que eso el hecho de que una lengua tenga, digamos, su versión escrita o su forma escrita no la condiciona para que no tenga valor de lengua, por un lado. Sí tiene que tener ciertas reglas. Pero incluso cuando hablamos de idioma español o castellano, ¿por qué digo mi punto de vista? Y no tiene por qué ser ni compartido, ni ser el único, ni ser verdad, pero es mi punto de vista. Yo no considero que mi lengua sea española. ¿Por qué? Porque España no tiene una lengua. O sea, España como región, como país, como reino, no tiene lengua. Porque si yo fuera catalán y me dicen que este se llama español, me sentiría ofendidísimo. ¿Por qué mi idioma catalán? Entonces dame el separatismo. Me voy, no soy español, soy catalán, república aparte. Los vascos, los andaluces, que nos cuesta entenderlos. Me encanta escuchar hablar en andaluz, pero evidentemente no es sencillo. Es muy parecido a muchos ¿cómo se llama? Cantitos argentinos, ¿no? Del interior. Los gallegos, o sea, lo mismo pasa en Inglaterra. No es lo mismo, tú escuchas una película inglesa que ocurre, por ejemplo, la de William Wallace, ¿no? Corazón Valiente, que hablan increíblemente, los ingleses hablan en escocés, se parecen más a los australianos hablando que a los londinenses, que hablan perfecto. También a los ingleses de Estados Unidos. Un tejano es imposible entenderle. Los mismos yanquis, a los tejanos amigos míos, decían, please, John, speak in English. Por favor, habla en inglés. Y era tejano, no se entendía nada, que a un neoyorquino o un californiano. Evidentemente, lo mismo pasa en Argentina. Una cosa es un correntino, o sea, de Corrientes, un cordobés, un salteño. O sea, tienen cantitos. Escuchar a un peruano hablando de Lima, a un peruano de Trujillo, a un peruano de Ayacucho, o un peruano que
que vive en colonias selváticas hablan con cantos y tonadas diferentes. Y eso es grandioso, no es malo. Eso habla de la diversidad y además habla de un tema fundamental que acá sí creo que tenemos que hacer inflexibles. O sea, como americanos y como hablantes de la lengua española, inflexibles, que es contra la actitud que están teniendo algunas emisoras radiales y televisivas, caso clave la CNN española, en donde contratan a periodistas que hablen un español neutro. Llega un cordobés, puede ser el mejor periodista del mundo, pero ese no le van a dar trabajo. ¿Por qué? Porque habla cordobés. Y es una aberración. O sea, ahora que hablamos de inclusiones y demás, segregar a una persona que tenés que hablar un español, no existe el español neutro. ¿Cuál es el español neutro? ¿Cuál es el español neutro? El que no tiene cantito. O sea, no existe. Eso atropellaron nuestra lengua. Creo que los desafíos, yo cuando pensaba en la charla, la lengua española, si yo fuera un ignorante de la cuestión, diría, ¿qué tema más aburrido? Y a ver, ¿qué me importa este tema? Hoy, ¿qué me importa hoy la lengua española? Esto me importa. ¿Por qué? Porque puede ser una discriminación y no acceso a fuentes de trabajo de un montón de personas. ¿No? No solo periodistas, actores, o sea, un montón de gente puede quedar porque habla como corresponde. Y es lindísimo eso. Yo no necesito pedirle la cédula de identidad a un peruano para darme cuenta que es peruano. No necesito pedirle una cédula de identidad a un chileno para darme cuenta que es chileno, ni a un paraguayo. Y en Argentina, no, yo diferencio si es cordobés, si es salteño, si es del sur, si es de Buenos Aires, si es porteño, ¿viste? Che, o sea, automáticamente sabemos por qué. No necesito pedir la cédula de identidad para saber dónde viene. Y ese es el valor más importante. ¿Por qué? Porque en definitiva, y eso es importante, y no lo digo yo, ya lo ha dicho Baudelaire, lo ha dicho Rilke. La infancia es la patria, ¿no? Rilke decía, la infancia es la patria. Y después fueron más lejos, no ellos, otros dijeron, la lengua es la patria. Entonces, si la lengua es la patria, no es la cédula de identidad mi patria. Y si el lenguaje es mi patria, porque además tiene que ver, el lenguaje es mi infancia y es mi patria. Ahí está la evolución completa del término. El lenguaje es la infancia y es mi patria. Porque es el lenguaje de la infancia, el que mamamos del pecho de nuestra madre, el que nos hizo. Y ese lenguaje que nos hizo también tiene su historia. Porque en ese lenguaje que nos hizo, las amas de leche africanas, morenas, que eran esclavas del sistema colonial español, marcaban su sistema educativo una distancia grande entre el padre y el hijo, ella le fue sembrando justamente con esa crianza sustituta de la madre sus palabras. Y así aparecieron palabras africanas como mondongo, como bombo, un montón de palabras africanas que fueron premiando. Fue la segunda etapa, me comí la primera. Cuando Colón baja en lo que hoy es República Dominicana, la española, como le llamó a él, no pudo nombrar la maravilla. O sea que la primera literatura mágica no la hizo García Márquez. Es anterior. Ya, digamos, estoy haciendo una comparación medio ridícula, pero para que se entienda. Porque había palabras que no sabían cómo nombrar. ¿Cómo no van al maíz si no había maíz en España? O la papa, o la canoa, o un montón, o sea, ellos se encontraron con una exuberancia de la naturaleza, de cosas que no existían en Europa. Y ahí entonces tuvieron que tomar como préstamo las palabras aborígenes para poder entonces de esa manera incorporarlas, para poder nombrar y para poder comunicarse. Ese préstamo fue definitivo. Y no fue un préstamo, fue una preñez. Entonces lo grandioso que tuvo justamente fue esa preñez. Voy a dar algunos datos para que veamos un poco la importancia. Según el anuario del Instituto Cervantes, más de 495 millones de personas hablan en el mundo español. Español es la segunda lengua del mundo por número de hablantes y el segundo idioma comunicacional internacional. El segundo. Por razones demográficas, el porcentaje de población mundial que habla español como lengua nativa está aumentando, mientras la proporción de los hablantes en inglés y chino desciende, justamente por el incremento poblacional. En el 2030,
esto está hecho en el 2015, estimaban que el 7,5% de la población mundial será hispanohablante, o sea, 540 millones de personas. Después destaca que el ruso va a ser el 2,2, el francés 1,4, el alemán 1,2. Durante 3 o 4 generaciones, el 10% de la población mundial se entenderá en español. Y en el 2050, Estados Unidos será el primer país hispanohablante del mundo. O sea, esto está hablando justamente de esta enorme trascendencia y sobre todo la vida. Es una lengua viva. El español es una lengua viva y eso es fundamental. ¿Cómo vamos, Richard? ¿Estamos bien? Está perfecto. Bueno, es muy cierto, ¿no? Yo, como te decía, que vivo en Argentina, y tienes razón, en Paraguay hablan el guaraní, y debe ser uno de los pocos países colonizados que mantuvo su raíz parlante, ¿no? Por decirlo así. Uh-huh. Y me parece, me parece un buen dato este, lo que acabas de decir del español, ¿no? Porque son 800 años de moros, ahí, como los moros en la costa, como Uh-huh. ahí en España, que, están, que han marcado, ¿no? Te quiero preguntar algo sin entrar en política, pero solamente para ponerlo en Uh-huh. contexto de lo que estamos hablando, de una lengua, y como bien dices, de la lengua que tiene que tener una gramática, una sintaxis, bueno, tantas cosas. En el tema del dinamismo que tiene nuestro español, ¿qué función o qué rol cumple este lenguaje inclusivo que a algunos aterra, a otros, como en mi caso, eh, me resulta, quiero saber más, ¿no? Quiero saber a dónde se puede llegar, porque me parece que el idioma es algo vivo, dinámico, como tú dices, y el uso a veces marca la regla, ¿no? Uh-huh. No sé Eh, ¿cuál es tu opinión? Me hiciste la única pregunta que yo no quería que me hicieran. No, no, este, por eso te digo, no, no, sin te digo, entrar en no, no, polémicas, ¿no? sin entrar en polémica, yo creo que cada uno tiene derecho, o sea, si somos un mundo inclusivo, si somos un mundo que respeta al otro, y por eso está la inclusión, tiene que respetar también la opinión del diferente. Y te voy a contestar, para que tengas mi opinión, te voy a contestar con un WhatsApp que le llegó a mi mujer hoy a la mañana y me lo leyó y dije, mira, parece como que me hubieran mandado a mí. Y es un pequeño cuento. Llega una señora a un restaurante, aparece la moza para atenderlo y dice, ay, chiques, ¿qué van a pedir? Y la mujer la mira y dice, chiques, sí, sí, pues este es un restaurante inclusivo. Acá no discriminamos a nadie, es un restaurante inclusivo. Ah, qué bien, qué interesante. Te pregunto, ¿tienen este menú en braille para que los ciegos puedan entender lo que van a comer? No, 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 sabe que no. ¿Ustedes los que tienen conocen el lenguaje de señas para poder comunicarse con los sordos, con los mudos para que puedan comer? No, sabe que no. Y escúcheme, a ver, el baño, ¿en dónde está? En el primer piso. ¿Y tienen ascensor como para que los discapacitados o la gente mayor pueda subir al baño al primer piso? No, sabe que no. Ah, y así nosotros pregunta más le hace por el estilo. Ah, y tienen, Los ¿cómo se llaman? pictogramas, Los pictogramas para pictogramas, exacto. los Tienen los Asperger. pictogramas para los Asperger, lo conocías entonces. Tienen los pictogramas para los Asperger, Sí, no, sabe que no. Entonces, discúlpame, ¿cómo hacen para ser inclusivos si están discriminando a una enorme cantidad de gente? Entonces, la E claro. no hace la diferencia. Le dicen, Ujú, la E no hace la ujú, diferencia. Y creo que eso claro. pasa así. Si tú me dijeras, mira, esto está haciendo que o sea, eh, las, los grupos que se sienten discriminados logren un reconocimiento, la igualdad en las remuneraciones, parar con la violencia de género, parar con las muertes de mujeres, que son dramas imperdonables. Pero justamente, fíjate qué cosa curiosa, dos juezas mujeres en Uruguay, distintas, dejaron en libertad a un asesino que mató a su mujer y a un violador. Juezas mujeres. O sea, y ahí termino el comentario. O sea, yo creo que acá, o sea, puede ser una necesidad del momento, pero no creo que sea una cosa que tiene que establecerse en el. Porque además, a ver,
pregunto, un estudiante, si hablamos con la E, no quiero meter este tema, me va a matar, si yo me gusto. Un estudiante, a ver, un estudiante, un presidente y un chique. ¿Por qué presidenta? Si el chique es chique, el presidente es presidente, y la presidenta es presidente, y el estudiante es estudiante, y la estudiante es estudiante. ¿Por qué? A ver, si una señora es edila, una señora que es muy fiel a las cosas que hace, es una fiela, y aquella que es muy útil para el trabajo que hace es una útila. Yo creo que hay una cosa que ponerse de acuerdo en reconocer cuáles son los sustantivos y adjetivos que son neutros, pues entonces yo no soy poeta, soy poete o poeto, no soy futbolista, soy futbolista o futbolista. Entonces, el día que, si nos ponemos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Y se presenta una gramática en donde se incluya todo esto y aprendemos ese nuevo idioma para hablarlo en todos los casos, ¿cómo pronunciás vos el Todex con X? Toxedo. ¿Cómo lo pronunciás? Sí, con no, para mí es... Entonces, claro. si tú me dices, mira, nos sentamos todos y nos ponemos de acuerdo, y esta es la gramática inclusiva que tiene que reinar en el mundo, perfecto, no digo nada, pero tiene que ser hablado por todo el mundo de la misma manera. O sea, creo que esa es un poco la diferencia en el tema. De todas maneras, o sea, puede ser que sea un proceso que lleve años, porque ha llevado años ha llevado años la inclusión de reconocer en Bolivia, por ejemplo, que tiene 30 lenguas aborígenes diferentes, que para hacer después de muchos años se logra justamente en el gobierno de Evo Morales, y no hago política, hablo de realidades, que los documentos públicos, ventas de bienes, un auto, una casa, contratos matrimoniales, contratos públicos, se tienen que escribir en 2 lenguas, en español y en la lengua predominante nativa del lugar donde se hace ese trabajo. ¿Por qué? Porque mucha gente que hacían, sobre todo en esta facilidad que tenemos los hombres y las mujeres de aprovecharnos de más débil, hacerle firmar contratos en castellano a gente que no entiende el idioma, y por ahí estaban perdiendo todos sus bienes. Entonces dijeron, no, esto basta de hacerlo así. Tú me preguntabas el caso de Paraguay. Bueno, el guaraní es un idioma, fue el idioma más extendido, fue el inglés de la precolonia. Tú tienes guaraníes en la selva peruana, que no se llaman guaraníes, pero son guaraníes, físicamente, lingüísticamente. Los guaraníes se ocuparon desde el Río de la Plata, de la cuenca del Paraná, hasta el Caribe. Caribe es una palabra guaraní. Caraíbe significa el señor de las canoas. Es una palabra guaraní. Y limitaron justamente contra los Andes no selváticos. O sea, ¿por qué? Porque su territorio era la selva. Entonces, cuando llegan los españoles, del lado rioplatense, no del lado, digamos, de la cordillera peruana, ¿no? Del Pacífico, digamos. No el Pacífico, no la costa pacífica, sino la costa atlántica. No había mujeres españolas. Si bien la primera ciudad que se funda es Buenos Aires, con Pedro de Mendoza, no duró nada esa ciudad. En medio de 30 años estaba destruida. Y entonces se hace la migración hacia el norte y se funda Asunción de Paraguay, que es la primera ciudad, digamos, del Río de la Plata. Incluso en ese momento era justamente la gobernación del Río de la Plata, cuya capital no era Buenos Aires, era Asunción de Paraguay, porque Buenos Aires no existía. Buenos Aires fue muy posterior, posterior a Santa Fe, a Córdoba, a Santiago del Estero, a Salta. O sea, fue de las últimas capitales importantes y la que termina quedándose con todo. Y no había mujeres españolas. Entonces, los jefes de las comunidades aborígenes cercanas, para mantener tranquilos a los españoles y que no rompieran mucho los nervios y que no los avasallaran tanto, le fueron entregando a sus mujeres, o sea, y esas chochas, no fue una venta, no lo puedo decir, ¿no? O sea, sus hijas, sus hermanas se fueron casando, y es más, cuando Martínez Domingo de Ayala, de quien desciendo, fue gobernador, aprueba, digamos, el multiamor, que antiguo que es, en donde, o sea, el harén, en donde, de acuerdo a la jerarquía del español, era la cantidad de mujeres que podía tener. Él llegó a tener 9. ¿no? O sea que algo también, los moros nos dejaron algo más que la lengua también, ¿no? O sea, claro. 9 mujeres. No, y tú... Que las reconoce, sí, que las reconoce en su testamento. Cuando él muere, él reconoce su testamento.
cuando los curas que ven en ese momento ante este desmadre que iba contra la norma de la Iglesia Católica es donde piden por favor al rey que manda española. Y ahí recién doña Mencía, muchos años después, va con 100 mujeres, 50 casadas con su marido y 50 para casar. Pero ¿qué pasó? Este hecho de el casamiento hace que el guaraní de las mujeres fue, el mestizaje fue reconocido y fue criando a los hijos. Y entonces en Paraguay el guaraní no fue un idioma prohibido y condenado en un principio. Ya eso ocurre en el siglo XX, donde ya empezamos a ponernos a sacar de corbata y todo. Pero digamos que la extensión y la no represión, cosa que no pasó, lo leo a Arguedas, Arguedas me dice que en Lima no podías hablar quechua, y no podías hablar mapuche en Santiago, y no podías hablar lenguas aborígenes. Aymara, por ejemplo, ¿no? Claro, exacto, o sea, estaba como yo, no, o sea, perdón, digamos, no es que bruto los gallegos, los propios mexicanos que entraban, yo entré un día, estaba en Estados Unidos, en Nogales, del lado de Estados Unidos, en Arizona, y vi una chica que se llama Susana Rodríguez. Y digo, Susana Rodríguez, ¿hablas español? No sabía español, porque su padre, que era mexicano, le había prohibido hablar español. ¿Por qué? Porque tenía que identificarse con la nueva, como no inmigrante en la nueva cultura que estaban aceptando. Entonces, eso pasa porque se discriminaba en Estados Unidos al hablar español en aquel entonces. Ahora, bueno, en la época de la colonia se discriminó mucho también en el tema de la religión, ¿no? O sea, le hicieron cambiar un culto por otro, ¿no? De manera violenta, se podría decir. Claro. Que quería mantener esa, pues, no sé, ese panteísmo que tenían, los presionaban, ¿no? Toda la cultura forzada. El Popol Vuh se salva porque un cura franciscano, cuando estaban quemando 2 libros, pasó como Fahrenheit 451, agarró un ejemplar, lo vio, le pareció tan interesante que lo guarda. Y gracias a ese cura, el Popol Vuh sabemos que existe. ¿Cuántos monumentos líticos se han destruido en Perú y en Bolivia? O sea, se ha arrasado. ¿Por qué? Porque justamente había que arrasar la cultura, o sea, por eso no fue, como decía alguien, y ya me fui del tema totalmente, ¿no? Que acá vinieron con la cruz y la espada. Sí, la cruz y la espada la parás y se parecen demasiado. O sea, cuando la cruz... Aguinis creo que tiene, Aguinis creo que tiene un libro así, ¿no? Marcos Aguinis. Cuando la cruz se mimetiza con la espada, entonces dejó de ser cruz. Yo creo que, ya también es mi pensamiento, pueden disentir, están en todo su derecho de disentir, con respeto, nos respetamos mutuamente. Claro. Creo que muy pocas órdenes religiosas respetaron a las etnias originales. Los salesianos en el sur, termina Seferino Amuncurá canonizado, no los combatieron, claro. no les arrasaron su cultura. Los jesuitas en el Guaira, con todo lo que llamó Lugones el imperio jesuítico, y Bartolomé Las Casas en los Andes. Pero bueno, es un poco el tema. Yo digo ahora volvamos a... Justamente por eso tiene que ver con la construcción de nuestra lengua también, ¿cierto? O sea, pero fíjate cómo lo increíble es que te decía que los primeros cronistas tuvieron ese préstamo de palabras que eran, por ejemplo, maíz. Canoa fue la primera, pues no existía ese tipo de embarcación en Europa, entonces no saben cómo llamarla, no era bote, no era lancha, no era nada. Maíz, cacique, bohío, caníbal, guacamayo, tabaco, yuca, mandioca, batata, maní, aguacate, cacao, chocolate, caucho, ají, nopal, vicuña, cancha, chacra. Y seguimos, sigue la firma, ¿no? Y un montón de palabras en este lenguaje mestizo que decía que justamente esta frase me pareció que no la inventé yo, ¿no? La lengua madre castellana ha parido, no sin dolor, una criatura vigorosa y morena, saludable y mestiza, la lengua española en América. Y uno de los catedráticos que vino ¿cómo se llama? Que vino a la Argentina en ese Congreso de la Lengua Española en Rosario, dijo que hoy la lengua española es el español americano, porque hay más hablantes en toda América que en España. Y que la lengua española hubiera sido arrasada por otras lenguas si hubiera sido por la penetración que tuvo en América. Y acá no comparto algo, voy a compartir, pero yo no estoy tan de acuerdo con esto, que tenía por acá, que es lo que dice
acá está. No lo comparto desde el punto de vista político, y tal vez, que lo dice un tipo que respeto muchísimo, y admiro, que es Pablo Neruda, ¿no? Es conocido esto, hay mucha gente que lo conoce. Neruda dice, qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores, tordos. Estos andaban a zancadas por tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, cualquier apetito veloz que nunca más se ha visto en el mundo. Todos se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías, iguales a los que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra. Pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las cerraduras, como piedritas las palabras, luminosas que se quedaron aquí, resplandecientes, el idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando, se llevaron el oro, nos dejaron el oro, se llevaron todo y nos dejaron todo, nos dejaron las palabras. Poéticamente impecable, la descripción primero es increíble. Yo creo que si tú me das a elegir cambiar, no a mí, que tengo un origen mestizo, claro, pero a muchos que, eh, que viven la opresión de su etnia y la discriminación. Y a mí me daba pena, decía, pero ¿cómo puede ser? Los, los turistas extranjeros, cuando ven en Lima una mujer vestida con sus ropas originales, sombreros altos, sus mantas, se quieren sacar una foto con ella, al Caribe lo mismo, y los limeños le dan la espalda. Y son exactamente iguales, pero con una ropa distinta. Eso es doloroso. Eso, perdón, no le echo la culpa a Lima, pongo el ejemplo porque ustedes es el que tienen más cerca. Lo mismo pasa en Buenos Aires. El Claro, término pasa, cabecita pasa. negra, el término cabecita negra, el negro en Argentina Ujú. no es el africano, el negro es el hombre del interior, ¿no? Justamente el mestizo, el hijo de las El que indias tiene originales. el pelo negro, sí, Claro, pelo negro y además yo no tengo la piel blanca, o sea, somos más claro. morochones, digamos. Ese es el negro en Argentina. O sea, decir negro en Argentina, además, yo a mi hijo le digo negro, che, negro, negro. O sea, no es un término eh, como en Uruguay, que es casi, Cavani casi va preso por decirle negro a un amigo, che, Ah, negro, bueno, pasó pasala, eso, negro. ¿no? Eso es otra estupidez lingüística, ¿no? O sea, che, pasala, negro, che, negro querido, no estás insultando, o sea, dejémonos jorobar, no nos pongamos tan Porque susceptibles. inclusive a eso iba con mi tema del lenguaje inclusivo, pero no para entrar en ninguna polémica, sino decir Ujú. que para considerar un lenguaje o entrar con palabras nuevas, lleva un tiempo, como bien Ujú. has dicho, lleva una gramática, o sea, no es de un día para el otro y no es porque a mí se me ocurra, pero también hay una corrección últimamente política que hace que no puedas, lo de Cavani me pareció una locura, ¿no? O sea, a mí me lo han dicho cuántas veces en Sí, Argentina, che, negrito, vení, bien, negrito, hacía un gol, buena, negro. Y yo no lo tomaba como que me están pero flagelando, ¿no? por supuesto, pasa que creo que es un tema ideológico. O sea, escúchame, Claro. Rubén Rada, cantante Rubén uruguayo que es Rada, negro, por Rubén Rada, que es supuesto, negro, claro. le dijo un día, bueno, usted, no me digas afrodescendiente, yo soy el negro Rada, soy el negro Rada. Y, o sea, el primer autodiscriminado, o sea, es el negro que no se acepta que le digan negro. El movimiento, digamos, por la liberación negra en Estados Unidos en los 70 era el Black Power, era el poder negro. Entonces, si yo no Malcolm acepto, X, ¿no? exacto, si yo no acepto lo que soy el primero que me autodiscrimina. Además, yo conozco afrodescendientes que son rubios de ojos celestes, que son los nietos de los colonizadores holandeses, y están afrodescendientes como un negro. O sea que creo que hay un tema ideológico que hay que revisarlo, porque no puede ser que una persona, o sea, una cosa, hay insultos muchos, si decirle negro es un insulto, hay insultos mucho más graves, como acordarse de la Claro, madre, ¿no? Y a vos no te claro, ponen preso claro, por decirte, che, sos un hijo de tal por cual, ¿no? Pero vos decís claro. negro y te echas de la cancha. Ahora, entonces empecemos a decirle a un tipo de la cancha, en vez de decirle negro, digamos, grosería más grande y tapándonos la boca. Eso es una hipocresía absoluta. Es una hipocresía absoluta. Este, me fui a la Bueno, mierda. yo sé, no, lo Bueno, que pasa que, Alfredo, es importante también, porque como tú dices, ¿no? Parece, lo dijiste cuando empezaste, ¿no? ¿A quién le importa el día del idioma? Bueno, es que importa, porque el idioma muchísimo. justamente trae este tipo de problemas o tipo de temas, ¿no? No es una cuestión.
que yo soy, conozco, me leía Cervantes, soy un tipo culto y voy por la vida impoluto, ¿no? O sea, el idioma está para, como decía, creo que Tolstoy tenía un cuento así, ¿no? Que un tipo rico le dice a la señora, anda al mercado y compra lo mejor y lo peor. Entonces, justo le trae una lengua. Y dice, pero esto es lo mejor, esto es lo peor. Dice, sí, porque la lengua puede servir para atacar, como para hacer una lisonja y así tantas cosas, ¿no? Entonces, creo que este tema es para mí alucinante, ¿no? Sí, Y es creo que innegable. Mm. sí, 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 y hay que dinamizarlo también, o sea, no siempre vamos a estar hablando del siglo de oro español, ¿no? De Calderón de la Barca, ¿no? Es hermoso, Mm. pero la gente tiene que entender que ellos también son una generación que tiene que dejar algo, ¿no? Pero además sería casi ridículo, no. O sea, si a mí me preocupa la calidad del aire, porque respiro todos los días y si la calidad es mala me voy a terminar muriendo, lo primero que uno se levanta a la mañana y se encuentra con otro, o se encuentra solo con el espejo a sí mismo, porque vive solo, hay gente que dice buenos días al espejo. O sea que lo primero que hacemos es hablar, es usar justamente nuestra forma de expresión, de comunicación. Entonces creo que Exacto. lo que tenemos que lograr justamente es respetarlo, ponernos a conversar las cosas que son diferentes, ver la lógica de esa diferencia. El tema es que cuando los cambios son producidos, ya no solamente en tema de lengua, en cualquier cosa, cuando los cambios son Ujú. producidos desde un tema ideológico, purista y irreductible, es imposible conversar. O sea, creo Claro. que Creo que, ahí por ahí pasa la cosa cómo se olvidar esos cambios y cómo esos cambios no produzcan un rechazo del otro. O sea, en definitiva se terminan haciendo odiar con esas, o sea, con esas posiciones extremas, ¿no? O sea, claro. cuando lo echaron de la cancha, no sé si fue a Suárez, que le dijo negro a otro, y se encontraba, digo, yo que un compañero de Suárez no le digo negro, pero el tipo se cruza, lo parto al medio de una patada. O sea, ¿por qué? Y claro, porque me está dejando con 10 por una estupidez. O sea, que es más, y Claro. seguramente si vos le bajás ¿cómo se llama? Los tapones de punta, por ahí te amonestan, le decís negro y te echan. A ver, Claro. creo que un poco de Totalmente. lógica, por favor, un poco de lógica. Lo único que se pide es un poco de lógica. Exacto. ¿Eh? Por ejemplo, Claro. a mí no me gusta, porque eso sí creo que es degradante, vos no me vas a escuchar nunca decir la palabra indio. Yo digo Mm. aborígenes, hombres de la tierra Claro. o etnias, porque no son indios. Ujú. Los indios estaban en la India, Colón se equivocó. No perpetuemos el error. Exacto. No son indios. O Claro. sea, yo, Claro. si me dicen indio, me siento, digamos, como mestizo, me siento ofendido. Ahora me decís, vos sos hijo de descendientes de una mujer guaraní, que era una de las 9 que de Martínez de Irala, no me siento ofendido. ¿Qué Claro. culpa Claro. tienen los Claro. padres? ¿Qué culpa tengo yo de los pecados de mis ascendientes? Lo que no puedo desconocer es la sangre. ¿Eh? Yo tengo Claro. ascendientes Claro. por parte familiar, porque con 500 años de historia de América, tengo tipos que hicieron barrabasadas, la conquista del desierto, la matanza de los aborígenes, también yo no los elegí. ¿Cuál es mi misión? Es hacer Claro. las cosas distintas. Bueno, vamos a hablar algo Bueno, y que me estás gusta. haciendo las cosas distintas. Vamos Sí, ahí a ya ir retomemos cerrando porque sí. sí. Pero Yo, es impresionante cómo se abre el abanico. dos cositas antes del final. Hay 12 millones de personas hablando quechua en Perú, Ecuador, Bolivia, norte de Chile y nordeste de Argentina. ¿Eh? La gente de Santiago del Estero, la provincia de Santiago del Estero, 12. habla quechua. Y las chacareras, justamente la música típica de Santiago del Estero, hay un montón de palabras en quechua. Atamisqui, chilalo, un montón de palabras en quechua. O sea que eso debido a justamente toda la cultura aymara fue en Salta, bueno, más allá de Bolivia y sur de Perú. O sea que hay muchas cosas que nos unen más allá que las fronteras. ¿Eh? Más allá que las fronteras. Las fronteras son límites hechos por hombres ricos para dominar a los pobres, dijo uno en Uruguay, y tiene razón. Y lo mismo, 10 millones de personas que hablan guaraní. Es lengua oficial en Paraguay, pero sale en la provincia de Corrientes, en Argentina, en Bolivia, es lengua oficial de Mercosur, también en Brasil.
en el norte de Uruguay. O sea que esto está hablando de la importancia, no son 4 tipos los que están hablando estos idiomas, estas lenguas. Y para cerrar, quisiera recordar nada más, creo que lo merecen, aquellos hombres que dejaron y que hicieron grande en América la lengua española y sus versiones mestizas. Entonces, Rubén Darío, Ricardo Viraldes, Horacio Quiroga, Leopoldo Lugones, Alfonsina Storni, Juana de Barburú, Julio Rey Racing, José Asunción Silva, Rómulo Gallego, José Martí, César Vallejo, José María Arguedas, y más tarde Juan Carlos Onetti, Julio Cortázar, Juan Rulfo, Jorge Luis Borges, Augusto Roa Bastos, Pedro Mil, Abelardo Díaz Alfaro, Alejo Carpentier, Jorge Telier, José Lima, Gonzalo Rojas, Luis Rafael Sánchez, Mario Benedetti, Ana Lidia Vega y otros tantos que sus testimonios de altísimo nivel han alcanzado que la literatura americana se manifieste como la eclosión de una nueva cultura literaria tanto más fecunda cuanto más arraigada en la libertad que el mestizaje lingüístico. Y para cerrar, tenemos que recordar que América le ha dado a la humanidad varios premios Nobel, 6 en total. Gabriela Mistral de Chile en 1945, Miguel Ángel Asturias, Guatemala, 1967, Pablo Neruda en Chile en 1971, Gabriel García Márquez de Colombia en 1982, Octavio Paz de México en 1990 y Mario Vargas de Perú en 2010. Creo que eso habla del valor de esta lengua, del respeto que la misma merece, del tratamiento que tenemos que darle, y que lamentablemente hay una cosa complicada, porque si yo quiero dominar una población, si quiero desarraigarla, sacarle las raíces, lo primero que hago es atentar contra su lengua y su costumbre. A mí me da pena ver, por ejemplo, chicos guaraníes en el norte de Argentina o aymaras en Salta, renegando de la lengua de sus padres, renegando de sus orígenes. Me duele verlos en cierto modo, pero por eso es más perdonable, ¿no? Pero en una fiesta patria y con la camiseta de Messi. No digo la de Pablo Guerrero, pues, ahí me gustaría porque soy hincha de River, que entonces tenemos la misma camiseta Perú que River. Pero me refiero, y más allá del chiste, me gustaría verlo con sus pinchas, con sus ropajes habituales, con sus costumbres, porque es la forma de honrar. Y eso pasa también por la educación de los padres. Lo mismo que dije hoy al principio que pasó en Estados Unidos. Cuando se reniega de la herencia que uno recibe y le niega la herencia a los hijos, en cierto modo no le estamos dando más libertad, estamos dando menos libertad. Porque hasta biológicamente, aquí hablo como ingeniero agrónomo, el mestizo es más fuerte que sus dos padres. La hibridación del mestizaje, el vigor híbrido que surge del cruzamiento, por ejemplo, de un cebú con un bovino británico, produce un ser que es superior en fortaleza, en resistencia, es más fuerte. Un mulato mestizo, mulato ya es mestizo, en la redundancia, es mucho más fuerte que sus padres. Y eso es la hibridación. Por lo tanto, el mestizaje no nos hace menos. La palabra mestizo cobró ¿cómo decir? Terminología no, pero una herencia maldita porque mestizo en inglés significa bastardo. Entonces la palabra mestiza usada como bastardo, ahí es insultante. Ahora, si hablamos técnicamente, la palabra mestizo es aquel que es producto, es una palabra espantosa, ¿no? Pues hablemos de animales o de plantas. Hay plantas mestizas que se hacen para qué? Para que sean más fuertes. Entonces, tenemos que estar orgullosos de nuestro mestizaje. Nos hace mejores. Ser mestizo nos hace mejores. Y eso no es despreciar al que no lo es, pero tenemos que tener seguridad del ninguneo que hemos sufrido durante muchos años de no sentirnos que somos menos por ser mestizos. De hecho, ha habido mestizos notables como José María Arguedas. Y eso me parece que realmente es algo que requiere mucho valor. No te oigo, ver. Llevándolo, digo, al plano kantiano, es tesis, antítesis y síntesis, ¿no? O sea, es como que es una cuestión que abreva de los dos. Bueno, mi querido Alfredo, ha sido genial escucharte. Te mando un gran saludo desde acá, desde la Biblioteca Municipal de Chimbote.
de parte de nuestro señor alcalde también, Roberto Briceño Franco, en este día de la lengua, en este día de, bueno, lo que has dicho, ¿no? Del libro, de los derechos de autor, y recordando a estas tres grandes luminarias, a Shakespeare, a el Inca Garcilaso de la Vega y a Cervantes. Como bien has dicho, creo que vas a estar en alguna próxima oportunidad con nosotros, así que algunas cosas que hayan quedado en el tintero serán vertidas en ese momento. No, Algunas palabras para despedirte. yo agradezco muchísimo la oportunidad, realmente es son las magias que tiene la tecnología de poder estar en esta distancia. Espero que esta tragedia mundial pueda pasar pronto como para poder volver a Perú. Extraño mucho estos 2 años que no estoy yendo por allá, tengo muchos amigos, me enriquece mucho, a mí me enriquece. Ir a la escuela que tú comentabas hoy antes de empezar en el aire, yo no fui a dar, no fui a dar sabiduría, fui a recibir de esos niños muchísimo. Yo salí mucho más rico cuando me fui que cuando entré. Y esa creo que es un poco la actitud que tenemos que tener aquellos que nos consideramos intelectuales, de saber que uno no está dando nada, está justamente provocando un intercambio para recibir. Si de esta charla de hoy surgen polémicas, fantástico. No ha habido tipo más provocador en la literatura chimbotana que Juan Ojeda. Nos provocó, nos provoca, nos amenaza, nos pincha para que reaccionemos. Eso es la misión de los educadores, no ser los reyes del nivel de la verdad, sino provocar que el alumno lo supere. Aquel educador que logra que no son mejores que él es un mal educador. Aquella persona, como en este caso, que me toca esta charla, tengo que sentir, y tú lo vas a ver en tu entorno, yo me lo vas a tener que contar, qué provocó esta charla. Eso es lo importante. No me importa brillarlo, me importa ver qué se provoca en la gente que está y que ha escuchado y que puede estar en total desacuerdo conmigo y lo respeto. Lo importante es que piense, a favor o en contra. Ok. Bueno, muchas gracias, No, Alfredo. gracias, Hasta la gracias a próxima, ustedes. entonces. Saludo al Bueno, y intendente de parte. y a la gente de la biblioteca. Muchas gracias. Gracias. Bueno, para la Municipalidad Provincial del Santa, a través de la Biblioteca Municipal, esto ha sido una charla por el Día del Idioma Español. Nos vemos. Cuídense. Chao.